Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amado Dios, ruego que bendigas la predicación de tu palabra, que tu palabra transforme nuestros corazones, Señor. Te pido que me uses y que hables, Señor, a cada uno de tus hijos y a aquellos que aún no te tienen, Señor. En el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén. El título de este mensaje, por lo general, los jueves no le pongo título, pero este es un salmo que tiene tanto que necesitaba ponerle un título. Así que el título es Los ojos en el gran pastor. Los ojos en el gran pastor. Ese es el título del mensaje. Y el tema que vamos a tratar es en quien tenemos satisfacción. O en quien hallamos la satisfacción. Este salmo tiene un punto de vista desde la perspectiva de la oveja hacia el pastor, y no del pastor hacia las ovejas, sino que la oveja es la que está mirando hacia el pastor, y es así como se recita este salmo. Así que es David el que escribe este salmo, y él se representa a sí mismo como una oveja mirando la necesidad que tiene y la satisfacción que solo halla en Jesús. Solo puede hallar en Él, que es el gran pastor de las almas. Los creyentes debemos mirar a Cristo. Debemos mirar al Hijo de Dios, el gran pastor de las ovejas, porque solamente en Cristo tú y yo vamos a hallar el descanso y la satisfacción para nuestra alma. No la vas a encontrar en ninguna otra cosa en esta vida. Solamente con tus ojos puestos en Jesús. Solamente en Él vas a hallar, en este pastor vas a hallar la satisfacción. Ahora, escuchen bien. Porque el Salmo 23, presten atención a esto, el Salmo 23 existe solamente por el Salmo 22. Si el Salmo 22 no hubiese estado, entonces el Salmo 23 no tuviese ningún sentido. Tanto al Salmo 22 como al Salmo 23 y al Salmo 24 se los categoriza como salmos pastorales. Salmos pastorales, así es como se los categoriza a estos tres salmos. ¿Por qué? Bien, porque el Salmo 22 nos habla en primer lugar en el pasado. Salmo 22 habla del pasado. Lo vemos a Jesús presentándose como el buen pastor y vemos su obra en la cruz. Vemos la obra de salvación por el mundo pecador en su sacrificio. Eso es lo que vemos en el Salmo 22. El pasado, la obra de Cristo de redención. Ahora, el Salmo 23 nos habla de su obra presente. Luego de su obra redentora, ¿me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? Salmo 23 es presente. Una vez que hizo su obra de redención, ahora vemos al gran pastor de las ovejas cuidando, guiando y proveyendo a las suyas. Él nos satisface de todas las cosas que necesitamos.
Y el Salmo 24 nos habla del futuro. El Salmo 24 lo vemos a Jesús como el príncipe de los pastores, lo vemos a Jesús en su coronación siendo el gran pastor. Él es el soberano que reina y el soberano que vendrá por los suyos. ¿Se dan cuenta cómo estos tres salmos tienen una unidad y ambos conforman un sentido? El Salmo 23 tiene sentido por el Salmo 22. Jesús vino a la cruz en el pasado. El Salmo 23 es el presente, Jesús pastoreando a su pueblo. Y el Salmo 24 es la obra en la que el Señor como Rey vendrá por su pueblo. Así que, para un alma hambrienta y sedienta, no hay aguas tranquilas ni hay pastos verdes, hasta después de haber leído y entendido el Salmo 22. Hasta que entendió la obra de la cruz, donde Jesucristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En aquel sacrificio salvador, sustituto de las almas, para luego poder experimentar y decir, y experimentar esa dulzura, ese amor del gran pastor que dice: Jehová es mi pastor. Solamente puedo decir eso experimentando el Salmo 22. Ahora, nosotros como ovejas, según el Señor lo relata, necesitamos de un pastor. Y más allá de un pastor terrenal, físico, estamos hablando de nuestro gran pastor. Necesitamos del Señor, un pastor en nuestra vida. Y la palabra pastor, ya lo he explicado en enseñanzas anteriores, pero la palabra pastor significa guía, significa uno que provee, significa uno que protege, significa uno que da dirección. Eso es lo que significa. Y las ovejas desesperadamente necesitan de esas cosas. Sin ellos, sin estas cosas, las ovejas perecen. De igual manera, cada uno de nosotros como ovejas, si no recibimos la provisión, si no recibimos protección, si no recibimos el alimento necesario, cada uno de nosotros vamos a morir en aquellos valles oscuros de este mundo. Necesitamos del gran pastor. Recordemos que en el Nuevo Testamento, Cristo es retratado, o se retrata a sí mismo como el buen pastor. Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor, que da su vida por las ovejas. Y a su vez lo vemos al Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11, diciendo: venid a mí, invitando y llamando a todas aquellas ovejas perdidas, sedientas, necesitadas, que están en la oscuridad, que se acerquen a Él para poder recibir lo necesario para que no perezcan. Ahora, de todos los animales que hay en la creación, de todos los animales que componen el reino animal, y podemos pensar el poderoso león. Cada vez que le decimos a alguien ¿qué animal quiere ser?, por lo general uno dice: yo quiero ser el león. Podría haber sido un gran y fuerte, un enorme oso, podría haber sido una flamante águila, o podría haber sido algún imponente caballo. Pero en vez de estos animales, el Señor eligió compararnos con una pequeña, torpe e insignificante oveja. No nos comparó con ninguno de esos tremendos animales, sino solamente con una oveja. Y nosotros quizás podemos decir: Señor, creo que te equivocaste. Hay otros animales con los que me puedes comparar, otros animales poderosos, grandes y magníficos con los que puedes hacer una comparación. Creo que te equivocaste a la hora de compararme con una oveja. Pero déjenme decirles que la elección del Señor no fue una error. Toda elección del Señor es sabia.
Toda elección del Señor está bien planificada, bien dirigida, y en esas elecciones se encuentran la profunda sabiduría del Señor. Ahora, ¿por qué el Señor escogió compararnos con una oveja y no con otro animal? Y escúchalo bien, espero que no te estés distrayendo, que estés prestando atención, porque este es el mensaje de Dios para ti. ¿Por qué? Es que las ovejas, ciertamente, hermanos y amigos, las ovejas tienen características similares a las de los seres humanos. Las ovejas son prácticamente iguales a ti y a mí. Como por ejemplo, en primer lugar, las ovejas son animales semiciegos. Son animales que solamente pueden ver a 2 o 3 metros de distancia. Son animales que tienen una vista muy corta. A diferencia, por ejemplo, del águila que puede ver a kilómetros de distancia. Por otro lado, las ovejas son los animales más tontos que existen. Así que puedes estar mirando, el Señor nos está comparando con un animal ciego, nos está comparando con un animal que es tonto. Es el animal más tonto que existe. Y ¿saben una cosa? Ese animal, al ser tan tonto, si no tiene un pastor, se muere. La oveja es el único animal que necesita ser pastoreado. Una vaca, un caballo, un chivito, una gallina, cualquiera de esos animales, por más que no tengan un pastor, van a sobrevivir. Van a vivir igualmente, pero nunca se ha visto un rebaño de ovejas sin pastor, por lo tontas que son. Son tan tontas que aún teniendo el mejor pasto frente a sus ojos, ellas se dirigen al peor pasto para alimentarse. Deciden alejarse de lo que es provechoso. Hay animales que se limpian a sí mismos, como por ejemplo el gato, se lamen, se limpian. El perro se lame a sí mismo, se limpia a sí mismo, como otros animales. Pero ¿saben una cosa? La oveja no. La oveja, si cae en el barro o si se ensucia o lo que fuere, la oveja se va a quedar mugrienta, a no ser que venga el pastor y la lave, la limpie, la sane, la cuide, si no ella se va a mantener en esa misma condición. Así es este animal, un animal dependiente. Necesita ser pastoreado, si no, se muere. Pero en tercer lugar, no solamente tienen la vista corta, no solamente son los animales más tontos, sino que en tercer lugar también encontramos en comparación que las ovejas no saben distinguir entre lo que le es bueno y lo que le es malo hacia ellas. No saben qué cosas pueden hacerle mal a su propia vida, qué plantas son venenosas, qué cosas pueden matarlas. Ellas no saben distinguir entre lo bueno y lo malo para su propio bienestar. Ellas pueden comer cosas en mal estado. Otros animales simplemente al mirar o al olfatear saben que eso les va a hacer mal, saben que eso no es bueno. Pero la oveja no. Tan tonta y tan torpe que va y se lo come y luego la envenena, luego la enferma y termina muriendo. Ahora, ¿saben una cosa de las ovejas? Ellas, cuando beben agua que está en mal estado, porque ellos lo que hacen son tontas, no saben lo que es para su bien, y cuando beben agua que es de mal estado o algo venenoso y ellas se enferman del estómago, dicen que cuando vienen al pastor, buscan al pastor, y el pastor las acaricia, y el pastor las cuida, y el pastor las ayuda, dice que ellas se recuperan de 3 a 4 veces mucho más rápido de lo normal. Cuando van al pastor, y el pastor les brinda su cariño y su ayuda. Es tremendo. Es algo maravilloso. Pero no solamente eso, en cuarto lugar, las ovejas son los animales más inofensivos que puedan existir. Estos animales
no tienen nada para defenderse en comparación con otros animales que tienen fuerza, tienen agilidad o fueron equipados con algún tipo de defensa contra los ataques de otros. Las ovejas no, cuando un animal la ataca, la va a atrapar rápidamente, no va a correr, no va a escapar, va a ser devorada fácilmente. A no ser que esté allí el pastor para cuidarla, defenderla, protegerla de esos animales feroces que vienen hacia ella. Si la comparamos con nosotros, ¿no son prácticamente iguales a nosotros en lo espiritual? Hablando en lo espiritual, los seres humanos tenemos una vista bien corta en las cosas espirituales. Y el Señor constantemente nos llama a mirar más allá. Nos llama a no poner las cosas en este mundo, a no tener la mirada baja, corta, sino que la elevemos y que nuestra mirada se extienda en las cosas espirituales. Parecemos tercos, somos necios, cabezas duras. Siempre caemos en las mismas cosas, las mismas frustraciones y recibimos los mismos golpes por causa de tener la vista un poco. No aprendemos, no miramos más allá y siempre caemos en el mismo pozo, siempre en la misma tentación, siempre en el mismo pecado, siempre en las mismas cosas. Los seres humanos somos inofensivos, al igual que estas ovejas. Hablando en el área espiritual, no tenemos armas propias, no estamos capacitados o dotados para enfrentar a nuestros enemigos espirituales. Si el diablo acecha contra nuestras vidas, nos vamos a quedar paralizados como las ovejas cuando la ataca el lobo, cuando la ataca un león, cuando la ataca otro animal, se va a quedar paralizado hasta ser devorado. Eso es lo que pasa en lo espiritual, a no ser que nuestro gran pastor esté cerca nuestro para defendernos de los ataques del diablo y de las muertes espirituales del diablo. Pero de otra manera, somos completamente inofensivos para ellos. No estamos equipados para defendernos. Necesitamos del Señor. En tercer lugar, los seres humanos somos tontos, como las ovejas. No sabemos cómo cuidarnos. Si no tenemos un pastor a nuestro lado cuidándonos, nos morimos. Si no está el Señor allí, y estoy hablando espiritualmente, no estoy hablando de este pastor, estoy hablando de aquel pastor, el gran pastor. Si no lo tenemos a Él, el ser humano muere por lo tonto que es, por lo tonto que somos. Aún teniéndolo a Cristo, cuando nos alejamos un poco, somos tontos y volvemos a caer en las mismas cosas. Tal es así que somos tontos que decidimos ir a buscar a los médicos. Decidimos ir a buscar al psicólogo, al médico, buscamos magia, nos hacemos aún algunos, siguen buscando cosas místicas para buscar ayuda en su propia vida, buscando en lugares que no deben buscar, sino solamente en el Señor. Y por último, los seres humanos no sabemos distinguir lo que es para nuestro bien, al igual que las ovejas. No sabemos escoger lo que nos hace mal y nos es perjudicial para nuestras vidas, dañándonos, enfermándonos, lastimándonos a nosotros mismos, de manera que sufrimos grandes daños, a no ser que cuando ya estamos dañados y lastimados, miramos otra vez al pastor como las ovejitas que están enfermas y vuelven a su pastor, y el pastor amoroso y bondadoso se acerca y nos acaricia, nos sana en su gracia y nos sanamos más rápido de lo que podemos imaginar o comprender. Pero somos más parecidos de lo que pensamos. Por eso, ciertamente, es que el Señor nos ha comparado con otro animal. Mejor, más sabiduría que esa, imposible. Nosotros, como ovejas indefensas, necesitamos del cuidado del pastor. En este caso, de Jesucristo. Un pastor que nos alimentará,
te alimentará a ti. Él es el que te va a alimentar, Él es el que te va a cuidar, Él es el que te va a guiar. El pastor, en aquellos días, en aquellos tiempos, hoy en día también se siguen pastoreando los rebaños de ovejas porque no pueden vivir solas. Pero por lo general en aquellos días, hoy en día se usa otro tipo de medicina y otras cosas para que se les inyecta a los animales. Pero en aquellos tiempos se utilizaba el aceite. Se las ungía, el pastor la ungía con aceite sobre su cabeza. ¿Por qué causa? Por causa de los mosquitos, de las moscas o de cualquier otro insecto que venían a sus ojos, a su hocico, a las orejas, y allí dejaban sus huevitos y los gusanos, y eso hacía que la oveja se infectara, se enfermara, y esa enfermedad que tomaba la llevaba a algunas ovejas a volverse a la locura. Se volvían locas porque va a su cerebro, se vuelven locas hasta llevarla a la muerte. Eso mismo es lo que hace Jesucristo con nosotros. Como sus ovejas, Él nos unge con el aceite del Espíritu Santo. Él derrama su Espíritu Santo sobre nosotros para defendernos de las huestes de mal que pueden dañarnos, que pueden afectarnos, que pueden llevarnos a desbordar en la locura y terminar en la muerte. Eso es lo que hace el Señor con cada uno de nosotros. Así que, amados, entendiendo esto, pongamos los ojos en el gran pastor. Los ojos en Él. Los ojos en el gran pastor en quien hallamos verdadera satisfacción. Solamente en Él. Y ahora sí, introducimos el primer versículo, pero lo voy a hacer sumamente resumido. Otra vez este capítulo del Salmo 23 tiene una tremenda riqueza, profundidad. Se podría predicar este Salmo 23, tiene 6 versículos y se pueden usar 6 predicaciones o más de 6 predicaciones para predicar esto por la cantidad de contenido que hay. Pero vamos a ver algo sumamente fugaz respecto de esto. En primer lugar, David dijo en su adultez, no cuando él era un niño. Este salmo no fue escrito por David cuando era un pequeño pastorcito de ovejas, sino cuando él ya era adulto y en su experiencia de vida, él entonces, inspirado por el Espíritu de Dios, escribe este salmo y él dice, Jehová es mi pastor. Habiendo experimentado el Salmo 22, la cruz, habiendo experimentado, viendo la obra redentora de Dios para su vida, habiéndose apropiado, él puede decir, Jehová es mi pastor. Ahora, esta palabra es para cualquier persona, porque todo el mundo memoriza este versículo, estos pasajes. Cualquier incrédulo dice, ay, yo me conozco, viene un borracho, todo mamá dice, sí, el Salmo 23. Y relata el Salmo 23. Pero ese hombre no es creyente, pero lo tiene memorizado. Es un salmo lindo, es un salmo agradable, es una de las mejores literaturas que pueda existir. Por eso es que se recita tanto. Pero no es para todos. No es para todos. Otra vez, a no ser que hayan gustado el Salmo 22, la cruz de Cristo, para luego poder experimentar y recitar el Cristo. Este salmo va a cobrar vida en un alma triste, en un alma moribunda, en un alma que está en ruinas. ¿Cuándo? En primer lugar, comprendemos que Jehová es. Hay que prestarle atención a las palabras, pequeñas palabras. Pero esa sola palabra es. Jehová es sumamente importante. ¿Por qué? Porque Jehová es el pastor. No es uno más de los muchos que hay, sino el pastor, el único. No hay otro Dios. Solamente Jehová, el Dios del cielo, 3 personas.
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jehová es. Es importante. Pero no solamente es necesario entender que Jehová es el único, no hay otro, sino que también necesitamos comprender que Jehová es mi pastor. Jehová no es el pastor de todas las multitudes. Jehová no es el que pastorea el rebaño de todo el mundo. No, Jehová es mi pastor. Y eso no habla de hacerlo personal, nos habla de hacerlo propio, porque esto es una relación personal con Él. Por lo tanto, Jehová es, y Jehová es mi pastor. Algo personal. Cuando comprendemos que Dios es el único Dios existente, y Él es mío, es mi cuidador, entonces yo puedo decir lo siguiente, como siguió David, diciendo, nada me faltará. Porque él comprendía quién era él y su relación que tenía con él. Tú no puedes decir, nada me faltará, si tú no comprendes primeramente esta verdad, si tú no comprendes esa verdad de la única existencia de un solo Dios y de que Él quiere tener una relación contigo, entonces nunca podrás experimentar esto. Y el nada me faltará habla de una confianza, una plena confianza y seguridad en la provisión de Dios para tu vida, cosa que muchos de nosotros no la tenemos. Muchos de nosotros recitamos este salmo y muchos de nosotros decimos Jehová es mi pastor, pero andamos llorando por los rincones. Andamos afanados y estresados porque no sabemos qué hacer. Pero nosotros deberíamos, si sabemos que Él es nuestro pastor, deberíamos estar confiando de que nada nos va a faltar. Deberíamos tener la seguridad, la garantía de que Él está a nuestro cuidado. Este es el corazón de una oveja que está completamente satisfecha en lo que el pastor le da y en la suerte que ha tenido, en la bendición o la parte que le ha tocado en esta vida. ¿Estás satisfecho? ¿Tú lo estás? ¿Estás satisfecho con lo que Dios pone en tus manos, a tu cuidado, con lo que tienes en este preciso momento? Toda oveja está necesitada. Toda oveja debe venir y buscar ser saciada y sustentada por el gran pastor. Y Él ciertamente va a proveerte de todo lo necesario, pero no va a proveer a nuestra avaricia. Recuérdalo muy bien. Recuérdalo bien, porque a veces no estamos llenos, porque esa es nuestra avaricia. Lo que quita nuestro gozo, nuestro contentamiento, nuestra felicidad. Y por eso andamos tristes y afanados por las cosas. Él no va a suplir tu avaricia. Si algo es evidente en esta sociedad, es la insatisfacción que hay en la gente. Eso es algo que se puede ver. El consumismo que hay. La Argentina es uno de los países más consumistas, aunque estamos en tremenda pobreza. Un país tremendamente quebrado, pero un país que consume sin igual. Es tremendo. Y a causa del gran consumismo que hay grande insatisfacción en los corazones de las personas, no solamente de los incrédulos, sino aún de los creyentes. Nada nos basta, nada nos satisface. ¿Tienen riquezas? Pero no bastan las riquezas. ¿Tienen todos los aparatos electrodomésticos? Pero aún no bastan esos aparatos que tenemos. Como lo muestra el suicidio de John Rockefeller. Él dice así, él tenía riquezas sobre riquezas. Y se le preguntó cuánto dinero, a Rockefeller se le preguntó cuánto dinero se necesitaba para satisfacer a un hombre. ¿Cuánto dinero se necesita? Su respuesta expresó una tremenda falta de satisfacción. Y él dijo, un poco más.
¿Qué hace falta para que haya satisfacción en el hombre? Era un hombre completamente rico. No le faltaba nada, no tenía necesidad de nada. Pero ¿qué dijo él? Solamente falta un poco más. Qué tremenda verdad hoy en día. Los corazones de las personas. Pero el Señor es el que trae la satisfacción al corazón y al alma del hombre que Él pastorea. Si Él pastorea verdaderamente tu corazón, si Él es tu pastor, entonces verdaderamente nada te va a faltar. Aunque tenga pocos o tenga escasez, no te va a faltar lo necesario. Pero el Señor te lo proveerá. Ahora, ¿cuáles son nuestras dos mayores necesidades? Nuestra mayor necesidad primero es el agua. Necesitamos agua. Si no bebemos, nos morimos. Necesitamos agua. En segundo lugar, necesitamos del alimento sólido. Necesitamos de la comida. Ahora, ¿cómo puede el pastor satisfacer esta necesidad? ¿Cómo puede el gran pastor? Solamente puede satisfacer esta necesidad por medio de una relación personal con Él. Cuando nosotros tenemos esa relación personal con Él, Él nos va a satisfacer todas nuestras necesidades inmediatas. El versículo 2 sustenta esta verdad. Dice el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué fue lo que citó? Las dos necesidades fundamentales. Me va a pastorear, me va a dar el agua necesaria y me va a dar el pasto necesario para mi vida. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Lo interesante es que si las ovejas tienen hambre o se sienten inseguras, las ovejas no se echan en pasto. Las ovejas no se echan a descansar. Pero acá nos dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Está hablando de una oveja que está satisfecha, está segura y puede echarse al pasto. Eso es como el Señor está diciendo de nosotros. Él nos va a proveer de todo lo necesario y abundantemente. Eso es lo que el Señor hace. Ahora, ¿estás descansando en la provisión del Señor? ¿En lo que Él te está dando o te mantienes en pie? No puedes descansar. Te mantienes afanado, te mantienes activo, te mantienes buscando tú mismo la forma de solventar las cosas. Una oveja que se echa es una oveja que está saciada, una oveja que está segura. ¿Cómo estás tú? Junto a aguas de reposo, dice, me pastoreará. No solamente dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, sino junto a aguas de reposo. El Señor me va a pastorear. Y a las ovejas les gusta beber del agua que está quieta. No les gusta beber del agua que está en movimiento, del agua que está alborotada, el agua donde hay lodo. A la oveja le gusta beber del agua pacífica. Y eso es lo que nosotros debemos también. Necesitamos satisfacción para nuestra alma, necesitamos llenar nuestra alma y solamente la podemos llenar a través del alimento que Dios nos da, que dice que Él es el pan de vida para nosotros y a su vez es el agua de vida que aquieta, el agua que está allí de reposo. Solamente el alimento de Dios y el agua de Dios es la que acalla nuestra alma, nos aquieta, nos da el buen descanso. Sigue diciendo en el versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Confortará mi alma, sigue diciendo. Hermanos, toda alma necesita ser confortada. Toda alma necesita ser salvada, toda alma necesita ser restaurada. Un alma que está muerta y que está en tinieblas, solamente a través de Él puede obtener vida y puede obtener
la luz. Cuando el alma se entristece, Él es el que la anima. Cuando hay algo pecaminoso, Él es el que lo santifica. Cuando estamos débiles, Él es el que nos fortalece. Él lo hace. Nosotros no podríamos hacerlo si Él no lo hiciera en nosotros. Él confortará mi alma. Él va a darnos lo que necesitamos para nuestra vida. Pero ¿cómo es posible la sanación del alma? La sanación del alma y la sanación de nuestras vidas espirituales solamente viene a través de la ingesta de su palabra. Solamente a través de la ingesta de su palabra. Y eso lo vemos en el versículo 2, lo que venimos viendo. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Él me va a dar el alimento necesario. Él me va a dar de su palabra, que es la que va a confortar, a restaurar y a sanar el alma de toda persona. ¿Estás débil? ¿Estás abatido? ¿Estás triste? Confórtate en los pastos delicados de Dios. Confórtate en las aguas de reposo del Señor. Ven a su palabra. Aquieta, acalla tu alma allí. Él es el que lo puede hacer. Y una vez sanados, el versículo 3, la parte B, nos dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Una vez que el Señor sana nuestra alma, entonces Él nos encamina en los caminos justos y rectos de su palabra. Él nos enseña a caminar por donde debemos transitar. Jesús dijo, yo me voy, pero no os dejaré huérfanos. ¿Les conviene que me vaya? Porque entonces os enviaré el Espíritu Santo, el Consolador, quien os guiará por todas las cosas. Él nos va a enseñar, nos va a guiar y nos va a capacitar por los caminos que nosotros debemos transitar. El Espíritu Santo también nos está pastoreando diariamente, cuando venimos a través de su palabra. Ahora, la palabra senda nos habla de un camino que está bien señalizado. La palabra senda nos habla de un camino que está bien definido y transitado. El Señor no te va a llevar por un camino desconocido, por un camino que desconoces completamente. El Señor te lo va a marcar, te lo va a mostrar y te lo muestra a través de su palabra. Tú sabes por dónde vas transitando. Con la guía del Señor, vas con el Señor. De otra manera estarás perdido. Cuando lo reconocemos a Él como el único Dios, cuando lo reconocemos como nuestro pastor, cuando nos confortamos a través de su palabra, entonces Él nos guía por los caminos rectos y de justicia. Versículo 4 sigue diciendo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Hermanos, esto es tremendo. Todo el Salmo es tremendo. Todo el Salmo es tremendo. Palabras tan profundas. Medítalo en tu cama. Memorízalo y repítelo. Y vas a ver que cada vez que lo vas repitiendo van apareciendo nuevas cosas, nuevas verdades profundas para tu vida que te confortan. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque esas sendas agradables al Señor, esas sendas por las que el Señor nos va a llevar a transitar, Él va adelante, el pastor siempre va adelante, y Él nos va pastoreando, Él nos va cuidando, Él nos va llevando por las sendas de justicia y rectas. Pero aún cuando caminamos por esas sendas que el Señor quiere, aún a veces aparecen caminos difíciles, aparecen piedras, aparecen lugares oscuros, aparecen lugares que parecen ser tenebrosos, difíciles de transitar. Dice, yo voy a estar tranquilo. Aunque aparezcan cosas en mi vida que no las esperaba,
aunque aparezcan pruebas difíciles en mi vida que no pensaba tener que enfrentar, aún así me mantendré tranquilo, porque tú estás conmigo. Porque tengo la garantía y la seguridad que en medio de esta oscuridad, en medio de esta aflicción, en medio de esta dificultad, yo te tengo a ti, no estoy solo. No me has abandonado, no me encuentro sin salida en medio de esto. Recuerda que estás transitando el camino del Señor, así que nunca vas a llegar a un camino sin salida. Puede ser un camino difícil, pero puedes estar seguro que el Señor te sacará de allí, porque Él está contigo. Y continúa diciendo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. En medio de esas dificultades, en medio de esos caminos pedregosos, difíciles, oscuros, que no esperamos, que no vemos salida, con su vara y su cayado, Él nos infunde aliento. Él nos ayuda a seguir caminando, a seguir adelante. La vara y el cayado son herramientas de suma importancia para un pastor, dado que la vara y el cayado proveen protección, proveen disciplina y proveen guía. Protección, disciplina y guía para las ovejas. La vara era un pedazo de rama que no medía más de 1 metro de largo, esa vara que tenía, y servía para proteger a las ovejas de los depredadores. Cuando se acercaba a algún animal, el pastor con esa vara, era una vara que tenía una parte más gruesa en la punta, y cuando se acercaban podía revolearla, podemos decirlo, y se la tiraba al animal, y el animal lo ahuyentaba o lo golpeaba. Pero no solamente servía para ahuyentar a los animales que venían a atacar a sus ovejas, sino que esa vara también servía para darle unos golpecitos también a la oveja. Cuando la oveja estaba rebelde y empecinada en salirse del camino y en irse por otro lado, entonces el pastor le daba en la cabeza a la oveja para que la oveja entienda que tenía que ir por este camino. Para eso servía la vara. Pero también encontramos el cayado. Y el cayado era una vara, pero más larga, de prácticamente 2 metros, que tenía una parte curva. Y esa vara se utilizaba como una extensión de los brazos del pastor. El pastor iba llevando a las ovejas y esa vara de 2 metros servía para cuando la oveja se salía, la tomaba del cuello y la volvía a traer. La acercaba, la traía nuevamente al grupo. Para eso servía la vara, mantener el cuidado. Si estaban cayendo en un pozo, entonces con la vara podía sacarla, podía rescatarla. Aún así, también esa vara, ese cayado, servía como protección también. En esto descansaba David, en esto descansaba el salmista, en que el Señor lo cuidaría a él de los grandes enemigos que pudieran levantarse contra él. El Señor con su vara me protegerá. Pero no solamente me va a proteger, sino con la vara también me va a dar en la cabeza para disciplinarme. Si me pongo terco, si me pongo cabeza dura, si me pongo como una mula y quiero seguir tomando por este camino, estoy convencido de que el Señor me va a disciplinar con la vara. Me va a disciplinar para volverme al camino correcto. Pero no solamente eso, estoy tranquilo y seguro de que el Señor con su cayado me va a mantener en el grupo, me va a mantener por el camino que Él quiere que yo transite. Por eso es que el versículo 4 dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tú, Señor, a través de estas cosas me vas a ayudar a permanecer y a llegar hasta el final de la carrera. ¿Acaso no puede hacer el Señor eso contigo, conmigo? Claro que sí. Y de hecho, si eres un hijo de Dios, el Señor lo hace. Es más, muchos de nosotros tenemos bastantes chichones en la cabeza. De tantos golpes que el Señor nos tiene que dar para decirnos acá, este es el camino. Este es el camino. ¿Cuántas veces nos salimos y el Señor nos ha traído nuevamente?
¿Cuántas veces el Señor es paciente con nosotros? Pero así lo hace. Y en los últimos dos versículos, en los versículos 5 y 6, ahora el Señor, en realidad David, deja de hacer esta representación como oveja para mostrarnos como un invitado a la mesa de un anfitrión generoso. Porque podemos entender que una oveja no se va a sentar a la mesa, una oveja no tiene una copa rebosando. Entonces ahora él deja de compararse a sí mismo como una oveja, como lo vino haciendo a lo largo del Salmo, y se manifiesta como hombre sentado a la mesa y rebosando. Dice el versículo 5, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En aquellos días, cuando a una persona se le invitaba a comer bajo el techo de una persona, estaba bajo el cuidado del anfitrión. Aún si la persona era un enemigo, aún en los tiempos de guerra, cuando se sentaban a comer aún entre generales o capitanes que se sentaban a una mesa, aún en ese momento había un acuerdo y había paz. Mientras estás bajo mi techo no va a haber guerra. Hay quietud. Estamos bien. Eso es lo que David estaba diciendo. El Señor me ha extendido mesa. El Señor ha puesto, mi hijo. Ha puesto, extendido una mesa delante de nosotros. Él nos invita a sentarnos en esa mesa. Y cuando nos sentamos a la mesa con el Señor, ya estamos bajo su protección. Ya no hay ira para nosotros. Eso es lo que David está diciendo. Yo, a pesar de lo que soy, me siento allí juntamente contigo. Tú extiendes una mesa, pones mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, y Dios es tan misericordioso, su gracia es tan vasta, que aún el Señor extiende esa mesa para aquellos que aún hoy en día no son de molestia a nosotros, no son de tropiezo a nosotros. Aquellas personas que hoy quizás son nuestros enemigos y están en contra de Cristo, aún el Señor en su gracia también puede invitarlos a la mesa. Él extiende la mesa, aún delante de los enemigos. Entendiendo esto, entendiendo que el Señor nos prepara una mesa, nos prepara un banquete para que nos sentemos juntamente con Él. Esto va a ser más adelante, esto será en el futuro. Nos sentaremos a la mesa con el Señor, entendiendo que el Señor a su vez nos unge. Dice el versículo 5, perdón. Dice, unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Dios nos extiende mesa. Nos hace esa invitación, quita la ira, nos pone bajo su cuidado, en su gran amor, nos unge con su precioso aceite que derrama sobre nuestras cabezas, el aceite bendito del Espíritu Santo. Fuiste ungido, si has creído por fe en Cristo y te has arrepentido. El Espíritu de Dios mora en ti, ungido. No solamente Él extiende mesa y te unge, sino que a su vez dice, mi copa está rebosando. Mi copa rebosa, tengo abundancia de todas las cosas que necesito. No necesito más con todo lo que tengo, porque Dios es suficiente para mi vida. Por eso debemos mirar al gran pastor en quien tenemos la suficiencia, en quien tenemos todo lo que necesitamos. Extiende mesa, te unge y hace rebosar tu copa. Te da todo lo que necesitas en esta vida. Espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Pero estoy enfermo. ¿Qué crees? ¿Que Dios no te está dando lo que necesitas? Pero soy pobre. ¿Qué crees? Cada cosa que tienes
es para tu bien. Cada cosa que tienes es para tu bien y es por la gracia de Dios en nuestra vida. Tu copa rebosa, todo depende de cómo lo mires. Todo depende de dónde estás mirando. Si verdaderamente tienes una relación con Él. Y sabiendo aún, no solamente que Él extiende mesa, nos unge, hace rebosar nuestra copa, sabiendo que vamos a vivir eternamente en su presencia, como dice el versículo 6, dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Sabiendo estas cosas, ¿cómo no vamos a seguir bien en la misericordia por el resto de nuestros días? ¿Cómo no vamos a andar siendo un testimonio para el mundo? ¿Cómo no vamos a andar testificando? ¿Cómo no vamos a andar viviendo y reproduciendo las verdades de Dios en nosotros, sabiendo todas estas cosas? Que tenemos una tremenda esperanza, que tenemos un gran pastor al cuidado de nuestras vidas. Y es la misericordia que deben seguir, hermano, hermana. Deben seguir, que debe ser una persona misericordiosa, debe ser una persona de bien, debe ser una persona bondadosa, debes abundar y rebosar, porque el Señor hizo abundar su espíritu, hizo abundar y rebosar esa copa. El Señor extiende su mesa, nos da una vida por la eternidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? A modo de conclusión, finalizamos. Este salmo nos habla en primer lugar de una relación personal. Jehová es mi pastor. Este salmo habla de una relación personal. Debes apropiarte de este salmo. A su vez, este salmo nos habla de confianza en la provisión de ese pastor. Nada me faltará. A su vez nos habla de descanso. Él nos va a hacer descansar. Este salmo nos habla del refrigerio para nuestra alma. Nos habla de la sanidad de nuestra vida espiritual. Nos habla de guiar nuestras vidas aún en los lugares difíciles. Vamos a tener pruebas, pero aún en medio de esas pruebas vamos a seguir teniendo la protección y el cuidado de Dios. Este salmo nos habla de su fidelidad, este salmo nos habla de la disciplina de Dios, nos habla de la consagración espiritual, nos habla de la abundancia y nos habla de una seguridad eterna. Todo eso es lo que nos habla este salmo. En otras palabras, Jesucristo es para sus ovejas todo lo que necesitamos. Este salmo nos habla de todas las cosas que necesitan. ¿Necesitas tú? Necesito yo, necesitamos cada uno de nosotros. Hermanos, pongamos los ojos en el gran pastor en quien tenemos satisfacción. Solamente en Él. Deja de mirar allí. Deja de recitar de memoria algo que en realidad tú no aplicas a tu vida. Algo que en realidad no es real para ti. Pon los ojos en el gran pastor. El Salmo 22 habla del buen pastor. Soy el buen pastor, que vino a dar la vida por las ovejas. Pero el Salmo 23 nos habla del gran pastor. No el buen, el gran pastor, que nos proporciona todas estas cosas para satisfacer nuestras almas. No las tenemos porque no las queremos. Porque si las quisiéramos, tendríamos como la oveja se acerca al pastor para ser cuidada, abrazada, acariciada y sanada. Acerquémonos. Él quiere hacerlo. Oramos. Bendito Dios, gracias por este tremendo salmo, Señor. Porque me has hecho ver a mí, Señor, el cuidado que tienes, Señor, cuánta sabiduría tienes, Señor. Eres tan sabio, Señor. A veces nos creemos más sabios que tú, Señor, y somos completamente necios. Somos tan tontos.
tan tontos, Señor, tan ciegos, tan indefensos. No sabemos discernir lo que es para nuestro bien, Señor. Ah, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a extender nuestra vista. Necesitamos en nuestra tontera, Señor, que tú nos pastorees. Necesitamos, Señor, que tú nos enseñes a discernir lo bueno para nuestra vida. Necesitamos, Señor, que tú nos cuides y nos protejas de nuestros grandes enemigos, Señor. Ayúdanos, bendito Señor. Provéenos de todas las cosas necesarias. Reconocemos que tú eres el único Dios. Reconozco que tú eres mi pastor, mío. Tú cuidas y sustentas de mí, Señor. Sé que nada me va a faltar. Sé, Señor, que tú me pastorearás, me guiarás, Señor, por delicados pastos. Tú, Señor, me harás beber de las aguas quietas, Señor, que hacen bien a nuestra alma. Sé que tú me confortarás, Señor. Sé que tú me guiarás por los caminos correctos. Sé que, aunque ande, Señor, en dificultades, y la vida se torne difícil, sé que tú, Señor, me cuidarás. Sé que tú estarás allí con tu vara y tu callado, Señor. Señor, gracias por extender mesa. Gracias por ungir mi cabeza. Gracias por hacer rebosar mi copa. Señor, gracias por la vida eterna y morar eternamente en tu presencia. Que el bien y la misericordia me sigan. Ayúdame a ser un mejor hijo, una mejor oveja para ti. No ser un cabrito rebelde, Señor. Cuántas bondades las tuyas. Te amo, Dios. Espero tu pueblo también te ame. Espero tu pueblo, Señor, entienda esta verdad y se aferre a esta verdad. Y la busque, Señor. En el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén.